Es un truco para el axilar, que es pedirle que haga una contracción sin mover el brazo contra mi brazo. O sea, le hago que haga inicio de abducción y veo si se contrae el deltoides. Es verdad que está en muy agudo, pero como no haces movilización ni rotaciones, te lo permite hacer, porque ya le ha pasado la fase dolorosa una vez que lo has reducido. Entonces, aparte de la sensibilidad, que muchas veces está en ese episodio de dolor tan agudo que no sabes ver si se te contrae el Sí, músculo. por eso digo que es Lo complicado puedes hacer. hacer incluso en los posoperados de prótesis, se lo haces en otras muchas cirugías y es un test muy sencillito que lo haces a pie de cama al día siguiente y ya estás tranquilo, si ya pasas el bloqueo de la cirugía que sea, o bien por un traumatismo o bien por cirugía, y lo exploras y le contra el deltoides. Si contra el deltoides ya estás más tranquilo, ¿no? Aunque aún esté recuperando sensibilidad, porque probablemente en el caso de que tenga una lesión es más fácil que sea una neuroapraxia. Sí, sí, normalmente son neuropraxias que te recuperan a partir de los 2 meses, pero a tener muy en cuenta en estos Eso pacientes. me ha pasado más en gente mayor que ha podido pasar desapercibida